Bien, justamente estamos ya en hilo telefónico desde la alejada localidad allí en el globo terráqueo. Ubicamos a Bélgica, señoras, señores, y ya está un caracino que vive allá, brilla con luz propia, y me refiero de Amadeo Aguilar Aguilar. Ya estamos en hilo telefónico. Muy buenos días, mi estimado, ¿cómo está? Muy buenos días nuevamente aquí en Caraz al Día. Buenos días, Burja Banca. Para aquí a su disposición, le llamo conforme me dijo. Sí, está muy bien, perfecto, perfecto. Ya estamos saliendo al aire, la comunicación está nítidamente, ya estamos en la radio, ya estamos enlazados en las redes sociales, en la televisión, solo para, en este caso, pues empezar, ¿no? De la edición de un libro lleno de vivencias urbana y rural del Perú del siglo XX en el hermoso callejón de Huaylas, distrito de Huata y distrito de Caraz, capital de nuestra provincia de Huaylas. Vamos entonces, mi estimado Amadeo Aguilar Aguilar, justamente aquí tenemos en la pantalla de la televisión incluso mostrando el libro denominado Un molino de Caraz y otras historias. Entonces, algunos testimonios, algunas referencias al respecto. Sí, en realidad, pues la referencia inicial es el molino de Raupo y los molinos que había en esa época. Entonces, ese es el inicio de la historia que cuento, porque he vivido una época en la que ha habido muchos cambios y muy rápido. Entonces, eso me ha ayudado y empujado a escribir algo. Ese es un poco el inicio del deseo de escribir. ¿Qué contiene Un molino de Caraz y otras historias? Empezamos tal vez un poco descifrando el título. ¿Por qué la denominación de Un molino de Caraz y otras historias? Sí, en realidad el nombre del libro viene del libro, digamos, del inicio, de cuando yo viví en un molino, el molino de Raupo, que en la época estaba a la entrada de Caraz, o sea, de los que venían de Huata, por el camino de Herradura, no había carretera, y ese molino fue un lugar donde nos quedamos varios años, toda la familia. Yo nací en el molino, yo nací en Cumpeiguara. Ese es el inicio, y entonces me puse a escribir porque vi también que ese molino desapareció con el terremoto de 1970. O sea, actualmente no hay rastros de ese molino, y tampoco el puente que estaba al lado. Sí, efectivamente, esto está ahora pues ubicado, ¿no? Aquí por pasando Punta Grande, ¿no? Para poder un poco descifrar incluso esa calle de lo que usted está haciendo referencia que da hacia el puente Pomachaca. Sería bueno habilitarlo o rehabilitarlo, tal vez también para un poco reconstruir nuestra historia. Más adelante hacer la construcción del puente Raupo, lo que usted está indicando. El molino ya lamentablemente el terremoto de 1970 se lo llevó, ¿no? La crecida de las aguas, etcétera, etcétera. Pero sería interesante justamente ir ahora sumergiéndonos a algo más del texto que usted está presentando. La entrada de la ciudad casi en Huatacalle. Esta calle justamente es conocido Huatacalle porque los huatinos ingresaban a Caraz por esta zona. Sí, así es, profesor. En realidad los huatinos entrábamos, porque mi familia también es huatina, por esa calle se subía por Punta Grande, y la calle Daniel Villar se le llamaba Huatacalle hasta por los años 50. Entonces no había carretera, entonces todo el mundo, todos los huatinos subían por esa calle, y de ahí la denominación Huatacalle, que actualmente, bueno, se ha perdido ese nombre, ¿no? Claro, claro, ahora es el Jirón Daniel Villar, toda esa calle de Huatacalle, convertido en Jirón Daniel Villar, ¿verdad? Sí, exactamente, es Daniel Villar. Y lo que va hasta el puente, o lo que había, donde había el puente, es la prolongación Daniel Villar, si se quiere.
Claro. Aquí tenemos justamente la presentación de Osvaldo Alba, que le hace a su texto y nos dice: un libro lleno de vivencias urbana y rural del Perú del siglo XX en el hermoso callejón de Huaylas, distrito de Huata y Caraz. Amadeito Aguilar Aguilar, primo mío, conozco a él desde los inicios de la década 50, precisamente en el molino de Raupo, de Caraz. Dos hermanos inquietos en el trato con las personas de Huata que iban al molino de piedra que funcionaba con las aguas del río Yuyán. El libro contiene historias, leyendas y costumbres que hacen renacer, reviviendo vivencias de aquellos tiempos inolvidables que nos recuerdan a los abuelos y abuelas, padres y hermanos que ya no están con nosotros, que construyeron con sus conocimientos para este relato recordatorio. Admiración y felicitación a Amadeito por su dedicación en la recolección directa de lo vivido. Firma Osvaldo Alba. Bonita presentación de su libro. ¿Qué le parece, mi estimado Amadeo? Sí, efectivamente, es una de las personas que viven en Lima y que efectivamente era muy joven y llegaba con sus padres, ¿no? Y seguramente tiene muchos recuerdos de esa época, porque entonces yo creo que coincidía con los otros guatinos allí en nuestro molino, voy a decir, porque había mucho guatino que llegaba y la lengua era el quechua, hablaban quechua todos. Yo tenía 4 o 5 años y escuchaba más quechua que castellano. Entonces era un ambiente muy especial, porque no solo era molino, sino era un lugar de encuentro, era un lugar donde las familias podían tener confianza y dejar sus cosas y salir a hacer compras hasta el mercado. O sea, no era solamente un molino, sino un lugar más bien hasta de hospedaje, si se puede, ¿no? Porque cuando no se podía moler el mismo día, pues tenían que quedarse hasta el día siguiente, porque los molinos de piedra eran muy lentos, ¿no? Eran muy lentos. Entonces, cuando llega el molino eléctrico, pues va a acelerar la molienda y eso va a cambiar totalmente todo lo que significa molienda. No solo los molinos van a cambiar, van a acelerar, también nos comienza a llegar la harina que llevaban del norte en esa época. Entonces, los molinos van perdiendo vigencia y van dejando de ser, digamos, indispensables. Van a pasar a ser casi piezas de museo. Sí, claro que sí, y estas piezas de un museo hoy nos podrían servir definitivamente como para generar un turismo vivencial, un city tours también de pronto, y necesitamos justamente recordar lo vivido, lo pasado, porque un pueblo sin pasado no es un pueblo que se proyecta. Tenemos que saber nuestras costumbres y nuestra identidad definitivamente. Algo que también nos llama la atención es, por ejemplo, vivir a pocos metros de la Plaza de Armas, en la página 78, donde usted está narrando aquí la Plaza de Armas, el Cine Belis, el hospital, los últimos años de la escuela primaria, el Cine Belis, por ejemplo, ¿no? En Caraz, cuántas anécdotas, cuántas historias se puede recordar del Cine Belis, mi estimado Amadeo. Cierto, muy cierto. En realidad yo tuve la suerte, si se quiere, de cambiar de casa del molino. Nos trasladamos a otra casa el 1 de mayo y cuando fallece mi abuelo, nos trasladamos a la casa de la abuelita, que estaba a una cuadra de la Plaza de Armas. Entre la Plaza de Armas, el cine y el hospital. Entonces el cine se inauguró esos años, en los años 53, 54, por esos años se inauguró el Cine Belis y pues por la puerta de nuestra casa pasaban todos los días las personas que iban a ver las películas, ¿no? Y yo tuve la suerte de, digamos, aprovechar, de escuchar, por ejemplo, las canciones que ponían, ¿no? Cada día ponían canciones para, digamos, atraer al público, me imagino, canciones que en la época estaban de moda y eran unas canciones, digamos, latinoamericanas que yo le escuchaba desde la casa de mi abuelo.
Y eso es un recuerdo muy, muy grato, ¿no? Porque pues es una parte de las vivencias que tuve en esos años, y desde allí pues teníamos efectivamente el hospital ahí al lado, ¿no? A menos de 5 minutos estaba el hospital. Y cuando queríamos participar en alguna actividad, pues también estaba la Plaza de Armas a menos de 5 minutos. O sea, era un lugar muy, 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 digamos, muy interesante, y al límite se podría decir estratégico para un niño de 8 o 10 años que yo tenía en esa época, ¿no? Claro, en esa época casualmente ha sido pues muy difícil tal vez tener algún, digamos, algún registro fílmico, algún registro fotográfico, ¿no? Porque ahora todos tenemos pues el equipo celular, ¿no? En cambio, otrora eran bien difíciles los celulares, recién han llegado pues estos últimos años, y habían pues incluso camarógrafos muy reconocidos de esa época que te sacaban fotografías en blanco y negro, y probablemente aquí en el texto, justamente estamos observando, usted, por ejemplo, narra muy bonito, pero no lo acompaña con algunas imágenes, por ejemplo, cómo fue el molino, como para tener una visión un poco retrospectiva, ¿no? De la realidad, cómo fue el hospital, cómo fue el Cine Vélez, entre otros. Es verdad, es verdad. He buscado, no he encontrado. La verdad que el Cine Vélez, al menos la fachada era muy bonita. Era una fachada que lo construyeron pues al año 50, ¿no? Un arquitecto o un albañil que se llevó de apellido Pajuelo. La verdad que no he encontrado fotografías. Me hubiera gustado incluir una fotografía al menos de la fachada del cine. Igualmente del molino. En fin, del molino se puede todavía encontrar, porque todavía existen algunos molinos y se pueden encontrar un poco, aunque sea, digamos, los aspectos exteriores. Es verdad que el interior, donde están las máquinas, las cernidoras, digamos, hay mucho menos fotografías de esa parte, ¿no? La verdad que había muy pocos fotógrafos en esa época, y faltan, digamos, fotografías para, digamos, mejorar un trabajo de ese tipo, ¿no? Muy bien, estamos a esta hora de la mañana, amigos, justamente con referencias importantes para poder un poco más ¿Aló? adentrar. Sí, estamos al aire. Un molino de Caraz y otras historias, el libro recientemente producido por Amadeo Aguilar Aguilar. Bueno, también hay capítulos donde usted habla de sus estudios de secundaria, de lo que migró a la capital a estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios en el exterior y algunas reflexiones. Definitivamente un interesante texto, recomendado para los niños, las niñas, las familias, los caracinos, los guatinos, porque hay que conocer un poco más de nuestra historia. Reflexiones finales y recomendaciones, ¿dónde lo logramos? ¿Dónde podemos adquirir este texto? ¿Dónde se va a distribuir? Bueno, gracias a nuestro amigo Adrián Aguilar Reyes, a su familia, es el que nosotros hemos obtenido este libro, pero yo sé que después de esta entrevista hay muchos paisanos, hay muchos amigos que van a querer tener en manos esta interesante producción intelectual. ¿Dónde lo pueden lograr? ¿Cómo lo pueden conseguir? Mire, profesor, se está comenzando a vender en la librería de mi prima, Rosy, que también es maestra, Rosy Aguilar, y María Beatriz Aguilar, que está en la calle San Martín 705. Girón San Martín 705, y en la librería de Rosy, que está en la avenida 20 de enero, ahí a una cuadra de la plaza de Chiquinquirá. Ah, perfecto. Entonces allí se va a vender estos interesantes textos. Bueno, para mí ha sido un gusto poder entablar esta comunicación, maestro Amadeo Aguilar Aguilar, y según hace referencia aquí en la biografía, usted continúa ejerciendo la docencia allí en Bélgica. Cuéntenos rápidamente qué tal, cómo le va, cómo es el contexto educativo en Bélgica a comparación de nuestra patria. Bueno, en realidad yo soy jubilado, pero tengo una actividad complementaria, como se puede llamar. Entonces tengo
digamos, grupos de estudiantes de español que se interesan en la lengua y pues cada semana tengo 3 grupos y cada semana 2 horas, digamos, en total 6 horas de clases para personas adultas que se interesan en viajar a, digamos, a América Latina, a Perú y también a España. Son personas que han tomado mucho interés en la lengua y pues yo continúo dando clases a estas personas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, le deseamos éxitos. ¿Y hay alguna fecha probable de su retorno a su natal tierra caracina, Huatina, para reencuentro de sus seres queridos? Bueno, en realidad estamos programando, digamos, la próxima vez, el mes de agosto, estaríamos yendo con mi señora y esperamos quedarnos en Caraz algunas semanas y pasar a Huata, ciertamente, a ver Correcto. a los parientes, familiares que viven en Huata. Muy bien, y en ese momento ojalá tengamos la oportunidad de coincidir para ir a la zona de Raupo, ¿no? Al molino que está aquí nomás por la zona de Huatacalle, que ahora se ha convertido en el Jirón Daniel Villar. Así es. Sería un gusto para mí, profesor, poder ir y ver esa zona donde pasé los primeros años de mi vida, la zona que está totalmente modificada, no hay, digamos, rastros de aquel molino. Sí, pues sí. Y aquí nos comenta Tomás Adrián, por ejemplo, se olvidó de los molinos de la familia Chueca, al cine, cerca al cine Belis y demás, y detrás del hotel La Suiza Peruana, hoy Hotel San Marcos, también nos hace referencia. Había otros molinos también. Sí, en realidad, sí, lo menciono en la parte donde hablo cuando yo vivía muy cerca de la Plaza de Armas. Ahí había 2 molinos, ciertamente, el molino de Doña Filucha, Doña Filomena, y el molino de la familia Rosamelia Chueca. Sí, había 2. En realidad habían pues en total unos 10 o 12 molinos en Caraz en esa época, y todos estaban funcionando, ¿ah? Ujú. Claro, Caraz ha sido una zona de molinos y de trapiche, en realidad, otrora. Exacto, sí, también Sí. los trapiches, ciertamente. Sí, muy bien, gracias, profesor Amadeo Aguilar, por este contacto telefónico. Un gusto desde Caraz, desde nuestra provincia de Huaylas. Un abrazo a usted y a su familia allí en la tierra lejana de Bélgica. Buenos días. ¿Algún saludo final para terminar con su participación telefónica? Le agradezco por la entrevista, profesor Jamanca, y espero estar por allá, por la tierra, en el mes de agosto para poder reencontrarme con los amigos, parientes y familia, y los caracinos en general. Un gusto haberlo podido, digamos, haber sido entrevistado por usted. Muchas gracias. Muy gentil a usted. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Bien, hemos estado entonces en contacto telefónico con el maestro Amadeo Aguilar. Él es autor justamente del libro que están viendo en la pantalla de la televisión, el libro denominado Un molino de Caraz y otras historias, que por supuesto es bueno inmiscuirse en estos temas de investigación, de cultura, por supuesto, para entender un poco más de lo que ha sido la ciudad de Caraz antaño, señoras y señores.